Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Hoy con un programa bien especial, ya estamos en tierra derecha para las elecciones, faltan apenas unas semanas, pero vamos a hablar de un aspecto muy importante, no necesariamente político, aunque por supuesto tiene una arista política muy relevante. Si auscultamos bien a fondo lo que vamos a conversar hoy día, vamos a hablar de cultura. Y tenemos para ello tres invitados de lujo en nuestra ciudad, en nuestra región, aquí en nuestro programa Masa Crítica. Partimos con nuestra primera invitada, Laura Díaz, quien es directora del Consejo de la Cultura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida a nuestro Gracias, programa. Reinaldo. Laura Díaz es, entre otras cosas, ¿cierto?, licenciada en Educación, es profesora de Estado en Música, Piano de la Universidad de La Serena, es magíster además en Docencia Universitaria de la Universidad Arturo Prat de Iquique. También hemos invitado a don Iván Verapinto, quien es antropólogo, magíster en educación, un hombre vinculado al teatro, fundamentalmente, por lo menos lo conocemos desde hace mucho tiempo ahí en el Teatro Universitario, ¿cierto? Un teatro de expresión, también es magíster en educación y director teatral. Iván, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Y también hemos invitado a Julio Cámara, quien es consejero regional, presidente de la Comisión de Arte y Cultura del Consejo Regional. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, Reinaldo. Bienvenido. Muchas gracias. Julio es pampino, eso es lo que dice su currículum, e hijo de pampino. Eso es lo más relevante, digamos, la primera línea de tu currículum. Pero también ha estudiado, ¿cierto?, en la universidad, ya mayorcito, ¿cierto?, en los años 90, estudió en la Universidad Arturo Prat de Iquique y obtuvo el título de ingeniero en ejecución en administración de empresas, ¿cierto?, y también es magíster en gestión de recursos humanos. Así que ellos son nuestros tres invitados para conversar de este tema y, como siempre, también presentar, por supuesto, a nuestro analista y a veces también conductor de este programa, Omar Williams. Omar, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a nuestros invitados, buenas tardes, Reinaldo. Y queremos conversar con nuestros invitados sobre un tema que es constitutivo del ser humano, ¿verdad?, que es la cultura. Y es la cultura que se expresa en las artes y en otras materias también. Entonces, la primera pregunta quizás que podríamos hacerle a nuestros invitados es si podemos hacer un balance de lo que han sido las políticas de cultura aplicadas por el gobierno nacional y el gobierno regional en nuestra región, en un balance que podamos destacar los logros como también los desafíos que están pendientes y en qué medida estas políticas han respondido a lo que es la demanda de arte y la identificación cultural de Tarapacá. Bueno, tal como tú decías, Omar, es trascendente el tema cultural, porque sin lugar a duda lo que nos identifica como seres humanos es la cultura. Nuestra humanidad es como nuestra identificación con rasgos identitarios de lo que hacemos, de lo que somos, lo que nos identifica. En este caso, como decía Julio, yo soy pampino, ¿no es cierto? Esta es mi identidad. Son nuestros modos, nuestras letras, nuestra cultura se expresa a través del arte, pero no siempre solo a través del arte. Volviendo a lo que tú dices sobre las políticas y cómo aquellas políticas, un gobierno determinado las impulsa, ¿no es cierto?, en una región, y en este caso en el Consejo de la Cultura es una política nacional con también políticas regionales. Ahora, lo interesante del Consejo de la Cultura que propicia políticas es que estas políticas no las construye esta institución en forma solitaria, no la construye entre una oficina con un grupo de algunos expertos, sino que, como ustedes saben, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene un ministro presidente de este Consejo Nacional, tiene un directorio, un asesor, un Consejo Nacional, y en cada región hay un director regional, en el caso mío, con su consejo y sus comités consultivos. Y las políticas son elaboradas no solo con ellos, sino que con la participación de la ciudadanía. Las políticas, cuando yo llegué, estábamos trabajando con las políticas del 2015, 2010, 2011, ahora tenemos políticas 2011, 2016, y esas políticas se construyeron con la participación de las personas, con focus group, con el análisis regional y con el análisis y evaluación de la política anterior. ¿Qué es lo que se soñó, qué es lo que se quiso hacer y cuál de esos 56
ideas y estrategias y propósitos se pudieron cumplir. ¿Y por qué no se pudieron cumplir otros? ¿Y en qué camino quedamos? Así es que hay una política nacional, que es este libro celeste que también lo traje, pero es un libro nacional para Chile, y luego tenemos las bajadas de las políticas regionales, que son también interesantes porque cada región tiene su propia dinámica, su propia identidad y sus propios grupos de personas que trabajaron en esta política. Así es que este diseño es un tránsito que es 2011-2016 y tiene objetivos, tiene propósitos, tiene estrategias, y esas estrategias al final se traducen, para que la ciudadanía también se sienta parte de esta política, se traducen en programas y actividades que llegan concretamente a la ciudadanía. Ok, Laura, bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, ¿cierto?, de estas políticas, de lo que se ha hecho y de lo que falta, pero vamos a ir ahora con Iván Vera Pinto, que también tú has sido bien crítico, ¿cierto?, respecto de lo que se ha hecho, digamos, y no solo de este gobierno. ¿Qué te parece a ti, digamos, esta visión que tiene Laura de lo que se ha hecho en la cultura en este tiempo y esta participación? No sé si tú también has sido partícipe, ha estado en estas instancias. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la verdad es que yo no me voy a detener en conversar sobre actividades que se han hecho o no se han hecho, ¿no? Porque creo que la programación no es lo sustancial. Lo sustancial es centrar el debate en la esencia de la política, es decir, en el paradigma que sostiene la política, en los propósitos que tiene la política, y no en un registro de datos, de acciones que se han hecho, ¿no? Por lo tanto, yo he planteado en varias intervenciones que el actual paradigma de la política institucional que existe del gobierno chileno y de los dos conglomerados políticos que han sustentado o han tenido el poder político, la verdad es que, si bien debo reconocer avances con respecto a periodos anteriores históricos, que no teníamos absolutamente nada, era una tabla rasa, ¿no es cierto?, y se entendía por cultura solamente un conjunto de actividades que complementaban las actividades de las instituciones. Sin embargo, hoy tenemos que reconocer que existe una estructura, que existe un intento por avanzar en el tema y que además al día de hoy se ha erigido un ministerio. Por lo tanto, no puedo ser, digamos, obstruso, es decir, no se ha hecho nada, ¿no? Hay un intento por institucionalizar y por plantear políticas. Sin embargo, mi crítica ha sido fundamentalmente a los propósitos que ha tenido justamente este sistema. El sistema, si bien es cierto, en planos de definición, yo he revisado las políticas culturales nacionales y las regionales, y puedo concordar en muchas definiciones que hace sobre el tema del concepto de cultura, sobre el tema de la diversidad, sobre el tema de la identidad tarapaqueña, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, yo tengo que observar si el discurso, que en la teoría podemos coincidir mucho, en la praxis se aplica. ¿Y cuáles han sido los mecanismos que han permitido aplicar esta política? Si tienen efecto o no tienen efecto. Tengo que yo centrar mi atención en las evaluaciones de los resultados de estas políticas, las cuales yo veo ausentes, en resultados e impactos. Y este es un problema no solamente de las políticas culturales, sino que de las políticas públicas chilenas, ¿ya? Si bien es cierto, se pone el acento en el control, por ejemplo, en revisar los proyectos, las cuentas, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que ponerle la mano en el corazón, jamás se hace una evaluación de los resultados y de los impactos. A lo más, las autoridades asisten al lanzamiento del libro, a la actividad, pero yo no sé qué continuó después. Lo mismo ocurre con aquellos proyectos que no quedaron en los concursos. ¿Qué pasa con esos proyectos? Tampoco se ha fijado la atención en esta suerte de competencia que existe entre los cultores, entre los vencedores que ganaron el concurso y los vencidos, que son a veces hasta estigmatizados por la prensa porque no quedaron.
y se producen unas luchas intestinas ahí, ¿no es cierto?, entre ellos y las autoridades. ¿Hay alguna evaluación de eso? ¿Hay algún seguimiento de eso? Bueno, si es que lo hay, no lo veo palpable. Lo otro que yo pongo el acento es hacia dónde queremos nosotros encauzar la política cultural. Yo entiendo que una política cultural debe estar entroncada con las políticas públicas. Es decir, no puede hablarse de una política cultural al margen de las otras políticas que existen y al margen de la estrategia de las políticas regionales. Porque, a diferencia del modelo actual, la cultura no es un medio, es un fin en sí mismo. Y por lo tanto, todo desarrollo social debería propender a un goce de la cultura, a un desarrollo integral del ciudadano, a una visión holística de la realidad, a lograr justamente su felicidad. Ok, bueno, Iván, vamos a seguir conversando, por supuesto, del tema. Queremos darle la palabra a Julio Cámara, quien ha sido un protagonista del ámbito de la cultura durante varios años en nuestra región, desde el 2005 nos comentabas. Así es. Y a través de los proyectos concursables, ¿cierto? Que ahí hay una crítica, digamos, bastante profunda que hace Iván Vera Pinto respecto de cómo se hace esto, ¿cierto? Concursar por proyectos y que hay gente que gana, gente que pierde y de repente no todos quedan conformes, por supuesto. Bueno, el tema de los... ¿Cómo ha sido el tema? El tema de los concursos es un dato de la causa, o sea, no es tampoco, como decía Iván, respecto de lo otro, no es relevante. El concurso es un medio para ver cómo se transfiere o de mejor forma se transfieren recursos desde el aparato público hacia la sociedad civil. Yo quiero decir primero de que en los temas de la cultura sin duda estamos en deuda. Estamos en deuda. Y eso es un tema, una crítica también transversal. Y tiene que ver también con lo que tú decías hace un rato, el tema de la cultura no está disociado del tema de la política. Para nada. Ni el tema de la cultura está disociado hoy día de cómo está organizada la sociedad en Chile, que privilegia un modelo económico, político-económico, donde la cultura no ha sido relevante, no ha sido un elemento sustancial dentro de las políticas públicas. Y en esto también tiene que ver esta enfermedad que yo diría que tenemos en Chile desde hace mucho tiempo, y este tema del centralismo. El tema del centralismo también, de alguna manera, obstaculiza también el desarrollo cultural en Chile. Porque esta cultura centralista es poco respetuosa, poco acogedora, de entender de que Chile es un país diverso. Somos un país diverso y la propia región es diversa. Entonces hay también una tendencia a la uniformidad desde el punto de vista de esta visión centralista de la organización del país. Yo creo que estamos todavía en un contexto, yo diría, quizás propicio para poner estos temas en el debate, porque estamos en un momento y en un año de definiciones, donde están próximos a dirimir quién será el próximo presidente de Chile, nuevos parlamentarios, y por lo tanto yo creo que es un momento propicio para poner estos temas en el debate, para ver cuánto de los atrasos que tenemos o cuánto de las trabas que tenemos son posibles y factibles de resolver vía política. Por ejemplo, temas como el 2%, que es una manera de expresar que hay una preocupación por el tema cultural, pero tampoco lo agota el 2%. Pero sin embargo ese tema ha sido relevante para sostener un conjunto de actividades y un quehacer cultural en la región que tal vez no es el óptimo, pero ha permitido que se desarrolle una actividad cultural con todas sus deficiencias, pero se desarrolla. ¿Quiénes han tomado la decisión de que sea un 2% y no un mayor porcentaje? No es la región la que ha tomado esa decisión. Esas son decisiones que vienen de otro nivel, que se discuten en el Congreso. ¿Quién ha tomado la decisión que de este 2%, que de por sí es insuficiente, tenga estas limitaciones de aplicación? Por ejemplo, de que sea solamente para actividades e implementación y no para infraestructura, es también el nivel central. O sea, nosotros como ciudadanos de región estamos de alguna manera inermes frente a decisiones que se toman en otras áreas. Por lo tanto,
hay una tarea muy grande ahí, en la que si queremos superar esta valla, esta suerte de deficiencia en el trabajo cultural, tenemos que ligarla a una lucha también por descentralizar el país. Eso es inevitable. Y ligarlas también a una lucha, a una demanda que tiene que ver también con cómo hacemos cambios en el modelo económico-social y cómo se hacen cambios incluso en la Constitución. O sea, la cultura está ligada a esos fenómenos, no esa parte. Omar, el tema, digamos, de las políticas y la gran política, ¿cierto? En un país, uno echa de menos la relación de la política con los eventos culturales, con políticas de cultura, ¿cierto? Y lo conversábamos en algún programa, de repente también existe un temor de los políticos, ¿cierto?, de entregar mucho poder a la gente. Laura hablaba, ¿cierto?, de consultas que se hacen a distintas instancias, ¿cierto?, focus group, en fin. Pero también los políticos tienen temor de preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quieren, porque la gente puede salir, ¿cierto?, en buen chileno con su domingo 7. ¿Cómo ves tú esa relación que no es fácil de entregar poder a la ciudadanía, ¿cierto?, y en definitiva preguntar, auscultar y de alguna manera, ¿cierto?, determinar políticas que están en consecuencia con esas consultas? A ver, yo creo que acá nuestros panelistas han planteado un tema que a mi juicio es de fondo. Y yo puedo coincidir con Iván, pero también quiero subrayar lo siguiente. ¿Es posible pensar una política diferente en los marcos que tú lo defines con este Estado? Un Estado inspirado en el neoliberalismo. Y cuando digo neoliberalismo, entonces ¿quién va a decidir? Ya fundamentalmente, no solamente en el área de las artes, la cultura y el patrimonio, sino que en la salud y en la educación, es el mercado. Y eso, digamos, lo hemos vivido hace bastantes años ya. Entonces, es difícil concebir una política, ¿verdad?, cultural, en este caso específico, ¿ya?, con una mayor participación de la ciudadanía en un Estado que no quiere la participación de la ciudadanía. Claro, aquí estamos frente a dos conceptos de ciudadanía. La ciudadanía votante, o sea, nosotros somos ciudadanos en cuanto concurrimos a votar y se acaba nuestra ciudadanía, o la ciudadanía vigilante, es decir, que no solamente vota, sino que también tiene iniciativas de ley, sino que también hace control del presupuesto municipal, regional, de los ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, esta última ciudadanía en este Estado no cuaja. No es posible esa ciudadanía en este Estado, salvo lo que nosotros mismos aplicamos, ¿verdad?, que se aplican diversas técnicas que permiten captar cierta información. Pero también subrayamos lo siguiente. En general, las organizaciones culturales, con FNDR, con las platas del Consejo de la Cultura, las organizaciones culturales igual van a hacer sus cosas. Y yo creo que la prueba palpable, me va a disculpar Julio, es Iván y Laura. Porque Laura, hay una cosa que nos destacó, la creación, ¿verdad?, de la única escuela de música que hay en la ciudad. El esfuerzo que ha hecho Iván por mantener el teatro, la expresión teatral, muchas veces creo han sido más dolores de cabeza que a veces se han llevado para sacar y mantener esta iniciativa los dos. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo que quiero subrayar ahí es que la voluntad de las organizaciones, la voluntad de las personas es a veces superior a la existencia de la política. Y termino con esto porque ya estamos por cortar. Hemos dicho política cultural, pero también podríamos cambiar la pregunta. ¿Qué pasa con la cultura política? Buena pregunta. Vamos a dejar pendiente eso porque vamos a ir a una pausa aquí en nuestro programa Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso.